Ya vamos a resolver un ejercicio bastante completo. Ya, y es un ejercicio de su práctica. Ejercicios de la práctica número 2. Ya. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, aquí qué te dice, fíjate, a ver, un fabricante de bombillas tomó una muestra de 13 bombillas en un día de producción y las usó hasta que se agotaran los horas que funcionaron, hasta que fallaran, se presenten en la siguiente. Entonces estos son tiempos de duración: 442, 526, 445 y así, no son tiempos de duración, los datitos. Entonces de estos datos te pide calcular, te pide calcular la media, la mediana, la moda, te pide calcular rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, te pide calcular coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Estos son datos discretos. Ya, entonces antes de pasar a resolver el ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso de la parte teórica. Entonces, esto es para datos discretos. Cuando los datos son discretos, cuando no están clasificados en clases, cuando no están así, cuando no están clasificados así de esta forma, y aquí, ¿no ve? Entonces, cuando no están clasificados en intervalos, pues se utilizan estas formulitas. La media aritmética, por ejemplo, la media aritmética es un valor representativo, ¿no? Es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad, y n es la cantidad de datos, ¿ya? Ahora, la mediana. La mediana es un valor central, es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿ya? Tanto a izquierda como a la derecha. Entonces se analiza dos casos: cuando la cantidad de datos es par, la mediana se calcula con esta formulita; cuando la cantidad de datos es impar, la mediana se calcula con esta fórmula. Ahora analizamos la moda. Para analizar la moda en datos discretos, directamente nos tenemos que fijar qué dato es el que más veces se repite, y ese directamente es la moda, ¿ya? Ahora para la varianza, a ver, aquí tengo la varianza, su formulita es 1 sobre la cantidad de datos menos 1, sumatoria de los datos menos su media al cuadrado. Es la desviación de estándar, tengo el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, lo voy a explicar eso, y también tengo el coeficiente de kurtosis. Y entonces esta parte lo voy a ir explicando a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, a medida que vayamos resolviendo esta pregunta. Y entonces, a ver, empezaremos a calcular la media aritmética. Entonces, para resolver, lo primero que vamos a hacer es que estos datos lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, eso es lo que he hecho aquí. Entonces, se ordena de menor a mayor. Entonces, una vez que he ordenado los datos de menor a mayor, entonces a cada dato le he asignado una posición: el dato en la posición 1, en la posición 2, 3, 4, 5, y al dato en la posición 13, ¿no? Eso continúa aquí. Y eso es lo primero que hay que hacer en este ejercicio, ¿ya? Fíjense que son datos discretos, la cantidad de datos es de 13 datos nomás tengo, entonces pues poca cantidad. Entonces directamente voy a aplicar las fórmulas. Entonces la media aritmética, x barra. Entonces te dice sumar todos los datos y dividir sobre la cantidad, es sencillito de hacer. Entonces vamos a iniciar desde el dato en la posición 1, que eso es 364, más el dato en la posición 2, que eso es 366, más el dato en la posición 3, que es 398, y de esa forma voy a llegar hasta el dato en la posición 1149. Y eso lo voy a dividir sobre la cantidad de datos que tengo. Tengan en cuenta que la cantidad de datos que tengo es de 13. Entonces sobre 13. Aquí lo he abreviado un poquito, abreviado lo he anotado. Entonces si hacen eso ustedes aquí, si hacen eso, si suman todos esos datos y lo dividen entre 13, les va a salir que la media había sido de 573.46, 573.46. Y ya está, ya tengo la media aritmética. Ahora para la mediana. Entonces, la mediana habíamos dicho que es un valorcito que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, la mediana aquí es la cantidad de datos, que es 13, y la 13 son la cantidad de datos que tengo es impar. Entonces, cuando la cantidad de datos que es impar, la mediana se lo calcula directamente por esta formulita: x n más 1 sobre 2. Eso está aquí en el formulario. La mediana directamente es x en la posición n más 1 sobre 2. Eso es cuando la cantidad de datos es impar. Solamente estoy aplicando esa formulita. Entonces ahora solamente hay que sustituir aquí. Entonces es
el dato en la posición n más 1 sobre 2, n vale 13 más 1 sobre 2. Entonces aquí x en la posición 13 más 1, 14, 14 doble sobre 2, eso es 7. Entonces la mediana había sido el dato en la posición 7. Ahora nos fijamos, ¿no? El dato en la posición 7 había sido este valorcito. Había sido el 551. Entonces esta es el 551. Entonces la mediana de los datos es el 551. Ya está, entonces ya tengo la mediana. Les había dicho que la mediana divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Y eso se ve aquí. Fíjense, a la izquierda del dato en la posición 1, fíjense cuántos datos tengo. Tengo en total 3, 4, 5, 6 datos. Y hacia la derecha, es la derecha, ¿no? Todos son los datos de la izquierda y todo esto son los datos de la derecha. Entonces a la izquierda tengo 6 datos y a la derecha tengo 6 datos. Entonces este es el valor central, ¿no? El valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, eso es la mediana. Ahora calcularemos, esa es la interpretación de la mediana. Ahora calcularemos la moda. Entonces, para calcular la moda nos tenemos que fijar en el conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es el dato que se repite más de una vez? Entonces, no hay datos que se repiten, ¿no? Para que haya moda, un dato por lo menos se tiene que estar repitiendo 2 veces, 3 veces, 4 veces y así, ¿no? El dato que más veces se repite ese sería la moda. Pero aquí ningún dato se está repitiendo, no hay datos que se repiten, ¿no? Entonces aquí directamente la moda no existe. Entonces eso se lo puede anotar. La moda no existe y de esa forma. Ahora para calcular el rango es la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Entonces el conjunto de datos tenemos que hallar cuál es el dato máximo. El dato máximo aquí es 1149 y el dato mínimo es 364. Entonces eso lo voy a anotar aquí. El dato máximo es 1149 y el dato mínimo es 364. 364. Ya está. Entonces ahora el rango va a ser la diferencia, ¿no? De 1100. El rango va a ser la diferencia de 1149 menos 364. 1144 menos 364, esto va a dar 785. Entonces ya tengo el valor del rango, que ese es 785. Ya está, ese es el rango. Ahora vamos a calcular lo que es la varianza. Entonces fíjate, lo que te dice la fórmula es 1 sobre la cantidad de datos menos 1. Aquí hay que sumar los datos menos la media aritmética y eso todo elevado al cuadrado. Entonces a ver, lo haremos aquí. Entonces la varianza, eso lo representamos por la letra S al cuadrado y es 1 sobre la cantidad de datos, por si acaso es de 13 en el ejercicio. La cantidad de datos es de 13. Entonces va a ser 1 sobre 13 menos 1. Y aquí hay que ir haciendo una sumatoria de los datos menos su promedio elevado al cuadrado. Entonces vamos a iniciar en el primer dato, es 364. El promedio es 573.46. 573.46. Entonces vamos a empezar con el dato en la posición 1, 364 menos el promedio 573.46, todo es elevado al cuadrado sería, ¿no? Entonces sería 364 menos el promedio que es de 573.66, todo eso al cuadrado. Luego y de esa forma, ¿no? Luego hay que sumar el dato en la posición 2. El dato en la posición 2, lo mismo, el dato en la posición 2, 366, entonces va a ser el 366 menos la media, que eso no va a cambiar, 573, todo eso al cuadrado, y de esa forma, ¿no? Así vamos a ir con el dato en la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el dato en la posición 13, que es de 1149. Entonces sería el 1149, pero este me lo voy a borrar. Entonces aquí sería el 1000.
1149 menos 573,66 al cuadrado, y eso cerrado en corchetes. Entonces de esa forma van calculando eso, y si eso lo meten en su calculadora, la varianza les va a dar 440, 400, 400, 449, 19,78. Entonces ahí ya tengo la varianza. Ahora voy a calcular la desviación estándar. Ahora, para calcular la desviación estándar solamente hay que sacarle la raíz cuadrada. A ver, la interpretación de la varianza. Eso lo explicaremos. A ver aquí. Sí, lo explicaremos. Ya, ¿qué es la varianza? Fíjense, a ver, la varianza nos mide la dispersión de datos, o sea, cuán dispersos están nuestros datos. Ya ver, por ejemplo, aquí, fíjense, tengo este conjunto de datos, fan y fan. Pero en este otro lado voy a tener así datos. Fíjense aquí, fíjense que los datos están más alejados uno respecto del otro, o sea, los datos están, la distancia que hay entre dato y dato es considerable nomás, están un poco más alejados los datos uno del otro, mientras que aquí los datos están más juntitos, ¿no? Están más cerca uno del otro. Entonces aquí a ver la varianza que sea 20 por decir, estoy suponiendo, pero como aquí los datos están más juntos o más estrechos o más concentrados, más cerca uno del otro, entonces la varianza tiene que ser un valor menor a este, no puede ser de 5. Entonces eso es lo que mide la varianza. Cuán concentrado, cuán juntos o cuán alejados están los datos, o cuán concentrados están los datos. Pues si los datos están más alejados si los datos están más alejados uno del otro, pues la varianza va a tener valores más grandes. Pero mientras si los datos están más cerca uno del otro, pues la varianza va a tener valores menores valores, no pequeños valores. Entonces eso nos mide la varianza, qué tan dispersos están los datos, ya, eso es la varianza. Ahora pasaremos a la desviación estándar, ahora sí. Ya, para calcular ahora la desviación estándar, tenemos que sacarle solamente la raíz cuadrada. Ah, carajo. No, no. Está. Entonces, para calcular ahora la desviación estándar, solamente hay que sacarle la raíz cuadrada a la varianza, es decir, le voy a sacar la raíz cuadrada a 444,19,78. Ya está. Y si le saco la raíz cuadrada a eso, tengo que la desviación estándar había sido de 210,76. 210,76. Entonces ahí ya tengo la desviación estándar. Ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media, eso dividido sobre la desviación estándar. La desviación estándar es 210,76. Entonces eso lo voy a anotar aquí, es 210,76, eso dividido sobre la media aritmética. La media aritmética, eso lo hemos calculado aquí en el ejercicio, y eso nos ha salido 573,46. 573,46, y eso multiplicado por el 100%. Aquí lo que vamos a hacer va a ser, vamos a multiplicar por el 100% y vamos a conservar el símbolo de porcentaje. Multiplicar por el 100% es algo así como multiplicar por 1. Ya a ver, fíjense, tengo, no sé, a ver, el 3. Si este 3 lo multiplico por el 100%, tal cual, en sus calculadoras tal cual, pónganlo esto, les va a seguir dando el 3. Y a eso porque el porcentaje, su equivalencia es 1 sobre 100, y pues eso nos da 1, ¿no ve? Entonces, eso. Yo entonces de multiplicar por el 100% es algo así como multiplicar por 1. Ya, entonces si este valorcito de 3 lo multiplico por el 100% tal cual, pues en la calculadora, si esto lo introducen tal cual en su calculadora, pues les va a seguir dando este valor de 3. Pero para hacer conversión a porcentajes, lo que se hace es que vamos a multiplicar solamente por 100,
y vamos a conservar este símbolo de porcentaje. Entonces va a ser 3%, esos 300, y voy a conservar el símbolo de porcentaje, y ahí tengo el 300%. Entonces eso es lo que se hace para la conversión a porcentajes cuando convierten un valor a punto de, cuando un valor con punto decimal lo convierten a porcentajes, ¿no ves? Eso es lo que se hace, es la explicación. Entonces aquí el coeficiente de variación, nuevamente aquí esto lo voy a introducir a la calculadora, pero voy a conservar el símbolo de porcentaje, ¿no? Solamente esto voy a meter a la calculadora y voy a conservar el símbolo de porcentaje. Esto les va a dar 36,75, ¿no? 36,75%. Entonces ese es el coeficiente de variación. Ya, ahora pasaremos al coeficiente de asimetría y al coeficiente de kurtosis. Coeficiente de asimetría es fácil de calcular, pero y el coeficiente de kurtosis es un poquito más complicadito, pero no tanto, ya solamente ahí la fórmula es un poquito más larga. Ya. Entonces explicaremos esto del coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de, a ver, a ver, aquí tengo esta gráfica, ¿ya? Y esta gráfica nosotros lo llamamos, a esta gráfica nosotros lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? A esta gráfica se lo llama histograma. Ahora, si yo voy a unir ahora los puntos medios de estos rectángulos, los voy a unir con líneas. Cuando lo uno, ahora esta gráfica, si los puntos medios de esos rectángulos lo uno con líneas rectas, a esto lo llamamos ya el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Ahora, aquí sucede lo siguiente. Ahora, si estos segmentos de recta, o estos segmentos de recta, sí, si estas líneas ahora medio que los curveo, pues me va a quedar algo así, ¿no? Lo voy a curvear. Ah, más o menos nos va a quedar como el gráfico de una función. Ah, nos queda algo así. Fíjense que ya ahí más o menos ya tenemos lo que es, puede ser la ecuación de una función o la forma de la gráfica de una función, ¿ya? Si yo lo curveo, se ve algo más o menos así, ¿no? Así, puede que se vea, a ver, puede que se puede ver, esa curva de frecuencia se puede ver de esta forma, a ver, puede ver de esta forma, puede verse de esta forma o puede verse perfectamente simétrico. Entonces, y lo mismo, puede verse de estas tres formas, ¿ya? Entonces, esta hora que está de rojo, lo llamamos la curva de frecuencias, ¿ya? Entonces, eh, la, el coeficiente de asimetría, para calcular el coeficiente de asimetría, pues se utiliza puedes usar cualquiera, esta fórmula o esta fórmula, la media menos la moda sobre la desviación estándar o tres veces la media menos la mediana sobre puedes usar estas dos, cualquiera de estas dos fórmulas, ¿ya? Aquí, esa curva de frecuencias, lo que te decía, esta curva de frecuencias puede verse de estas tres formas, ¿ya? Cuando se ve de esta forma, se dice que es sesgada hacia la derecha o tiene cola larga hacia la derecha, ¿ya? Cuando está perfectamente así simétrico, pues se dice que es simétrico, ¿no? Y cuando la curva de frecuencias está de esta forma, pues se dice que es sesgado hacia la izquierda, es decir, tiene una cola larga hacia la izquierda, o solamente tiene sesgo negativo, ¿ya? Entonces, eso mide el coeficiente de asimetría, no mide la forma de la curva. Tiene una cola larga a la derecha se dice sesgo positivo
o sesgada hacia la derecha. Cuando tiene una cola larga hacia la izquierda, pues se dice sesgado hacia la sesgo negativo o sesgada hacia la izquierda. Cuando está aquí, está así, pues se mide es simétrico, ¿no? Entonces aquí resulta, ¿no? Cuando el coeficiente de asimetría es mayor que cero, cuando es positivo se dice sesgo positivo o sesgada hacia la derecha. Cuando es cero se dice que es simétrico, cuando es menor que cero se dice sesgo negativo o hacia la izquierda. Entonces eso nos mide el coeficiente de asimetría. Entonces en este ejercicio, entonces también esa es la interpretación, ¿no? Aquí el calcularlo es sencillito, es tres veces la media. La media hemos calculado, ¿no? La media era de 573,46. La mediana también hemos calculado, eso era 551. Y la desviación estándar también eso lo hemos calculado, eso está aquí arribita. La desviación está a 210,76. Entonces solamente estoy reemplazando los 210,76. Y aquí el coeficiente de asimetría te va a dar un valor 0.319, 0.319. Y este es mayor, un valor mayor que cero. Entonces ya hemos hallado aquí el coeficiente de asimetría. Pero como es un valor mayor que cero, se dice que esto es sesgada hacia la derecha o sesgada hacia la derecha. ¿Ya? Como eso es mayor que cero, se dice que es sesgada hacia la derecha, sesgada hacia la derecha. O sea que si a estos datos lo graficamos y hacemos su curva de frecuencias, pues resultaría algo de esta forma, ¿no? Resultaría sesgada hacia la derecha, ¿no? Resultaría de esta forma, ¿sí? Sesgada hacia la derecha, porque es mayor que cero. Entonces eso mide el coeficiente de asimetría, mide la forma de la curva. ¿Ya? Ahora pasaremos al coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis se calcula con esta fórmula y el coeficiente de kurtosis se fija en el apuntamiento de la curva de frecuencias, es decir, si está así bien alargado, si está bien alargado, pues se dice que es leptocúrtica. Cuando está así medianamente se dice mesocúrtica. Pero cuando está así aplanado, medio que aplanado, se dice que la curva de frecuencias es platicúrtica. Entonces eso mide el coeficiente de kurtosis, mide el apuntamiento, mientras que el coeficiente de asimetría se fija en la forma, ¿sí? Si tiene cola larga hacia la derecha, si tiene cola larga hacia la izquierda, si está perfectamente simétrico. Mientras que el coeficiente de kurtosis mide el apuntamiento. Entonces, y la fórmula para calcular es esto, ¿no? Cuando es mayor que cero es leptocúrtica, cuando es igual a cero es mesocúrtica, cuando es menor que cero es platicúrtica, ¿ya? Entonces, ahora lo haremos, rápido lo calcularemos. Entonces, el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de kurtosis es 1 sobre la cantidad de datos. Ten en cuenta que la cantidad de datos del ejercicio era de 13, entonces va a ser 1 sobre 13. Abrimos aquí corchetes. Ahora aquí los datos menos submedia elevado a la cuarta, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el dato en la posición 1, el dato en la posición 2, ¿no? Dato en la posición 1, 364, ¿no? Menos submedia elevado a la cuarta, la media es 573,46. Todo eso lo voy a elevar a la cuarta, es lo que te dice la fórmula. Los datos menos submedia elevado al cuadrado. Entonces estoy comenzando con el dato en la posición 1, que eso es 364 menos su media, que es 573,46, todo eso elevado a la cuarta. Y así vamos a ir sumando el dato en la posición 1, en la 2, hasta llegar en la 2, en la posición 3, hasta llegar al dato en la posición 13, que es 1149. Entonces aquí sería el dato en la posición 19, que es el 1149, ahí lo estoy abreviando, menos con puntos suspensivos, pero 573,46, todo esto elevado a la cuarta. ¿Listo? Todo esto dividido sobre la desviación estándar elevado a la cuarta. La desviación estándar es de 210,76. 210 es la desviación estándar, 210,76. Pero la desviación estándar hay que elevarla a la cuarta. Y esto menos 3. Y aquí te da el coeficiente de kurtosis, que vale, este dato les va a dar menos 2,99. Y esto es menor que cero. Cuando es menor que cero, se dice que la curva el apuntamiento de la curva, esto es platicúrtica. Platicúrtica.
cuando es menor que cero. Se dice que es platicúrtica. Eh, leptocúrtica, sí, platicúrtica, está bien, cuando es menor que cero. O sea que si a este conjunto de datos le hacemos su curva de frecuencias, pues va a resultar algo más o menos de platicúrtica, ¿no? Va a ser algo así aplanadito. Y eso, entonces eso es lo que les puedo decir de esta parte. Ya. Pero tomen en cuenta que aquí estas formulitas lo hemos usado porque aquí no hemos clasificado. Fíjense que estos son datos discretos. Los datos no los hemos clasificado en intervalos, ¿ya? No hemos hecho una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, pero si estos datos estuviesen anotados en una tabla de distribución de frecuencias, las formulitas para calcular la media, la mediana, la moda cambian, pero no, son algo similares, pero no cambian mucho, ¿ya? Pero se utilizan estas formulitas. Eso nomás tomen en cuenta. Luego ya, a ver, es un poco moroso, ¿no? Calcular así a pulso en calculadora, pero ustedes conocen esta calculadora, ¿no? La clásica. Utilizar la calculadora científica. Hacerla sin iniciarse. Entonces son medidas descriptivas. Entonces ahora vamos a publicidad. Vamos, ahí está. Entonces estamos conociendo, esta es la Casio Classwiz, ¿no? La mayoría de ustedes debe tener esta calculadorita. Pero aquí nos vamos a la parte de distribución, nos vamos a la parte de estadística, apretamos 6 y aquí una variable. Y ahí aquí vamos a introducir, no sé, los datos 5 6 8 9 15, 5 9 2. Entonces ahora voy a apretar AC, aprieto AC y voy a tener aquí, voy a anotar options y voy a calcular, selecta y voy a anotar la opción 2 cálculos de la variable. Y ahí me va a dar todas sus descripciones, todas las medidas descriptivas, ¿no? Fíjense que tengo que la media vale 6, la media, la desviación está, la sumatoria de todos los datos es 42, sigma de x es S de x aquí tengo, ¿no? S de x es la desviación estándar, que eso vale 2.3, luego la mediana es 6, luego el dato mínimo es 2, luego también creo que te da el dato máximo, entonces ahí el dato máximo es 9, luego los cuartiles más te da el cuartil 1 es 5, el cuartil 3 es 8, entonces, y así, ¿no? La cantidad de datos es 7. Este S de x es la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar. Y de esa forma, ¿no? Lo pueden hacer directamente para verificar, ¿no? Es que de esa forma pueden verificar sus resultados en la calculadora.